segundos. Sonando el timbre, todos sentados. Tiempo hasta ahí, dibujo al medio va a ser. Ahí, la mesa de allá, de aquella esquina, si nos comparte su trabajo, por favor, si me acercan un micrófono, tipo de apoyo, para que nos compartan su trabajo. Adelante. Los escuchamos. Nuestro grupo se llama Los Invencibles. Le pusimos una arroba por la equidad de género. Y la carita de un enfermero o enfermera, pues, con su copia, porque la mayoría de los que estamos aquí somos de la carrera de enfermería. Muchas gracias, un aplauso por favor a los invencibles. Esta mesa de aquí que está un poco escandalosa, vamos a pasarles el micrófono, por favor. Bueno, nuestro equipo se llama Fuerza Unida Tecomán 313. Somos un grupo muy unido, todos los docentes del CONALEP 13, y nuestro logo son las manos unidas de todos los que participamos aquí. Muchas gracias. Pasamos el micrófono de este lado, por favor, para que esta mesa de aquí enfrente nos comparta su trabajo. Nosotros le pusimos a nuestro equipo Superstar y nuestro eslogan es Innovando por los Jóvenes. Nuestro equipo es una estrella y como venimos de Manzanillo, dijimos que estrellas porque había estrellas de mar y brillantes por nosotros brillamos por los jóvenes. Muchas gracias, un aplauso. De este lado, vamos a pasar de pie, allá de la esquina, por favor. Nosotros nos hicimos llamar La Colmena por ser la comunidad de organismos trabajadores y coordinados. Muchas gracias, un aplauso. Y cerramos el círculo allá, a la mesa de acá de la esquina, por favor. No, allá están haciendo trampa, pero no se puede, vamos a trabajar. Bueno, nosotros le pusimos formadores, no nos exigimos mucho, nada más le pusimos formadores porque nuestro logotipo indica las tres áreas del conocimiento, ¿verdad? Es el cognoscitivo, el psicomotriz y el afectivo. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Lo que ustedes acaban de hacer ahorita es un ejercicio al interior de sus mesas, algo que nos represente como equipo, algo de lo que nos sentimos orgullosos, algo que tenemos en común al interior de cada mesa. Quiero pedirles que ampliemos un poco el ejercicio y ahora pensemos algo que nos identifica como nivel medio superior de todo el país. ¿Qué tenemos en común en la media superior de todo el país? Ya no en la mesa, ya no con Alep, ya no mi plantel, sino toda la media superior de este país. ¿Qué aspectos tenemos en común? ¿Qué cosas nos identifican como nivel educativo? Quien quiera participar, levante la mano para que acerquen el micrófono y adelante, maestro, pásate por aquí el micrófono, por favor. Nuestro logotipo le pusimos el nombre de campeones porque tratamos de representar con cada premisa satisfacción que tiene una educación media al cumplir con sus propósitos, objetivos. Recibimos una diversidad de jóvenes con diferentes pensamientos, tipos de pensamientos, diferentes conocimientos. Con ellos trabajamos y desarrollamos sus habilidades, destrezas y su conocimiento, aprovechando lo que ya tienen. Muchas gracias. Pero ahora pensemos en toda la media superior del país. ¿Qué tenemos en común en todo el país a nivel nacional, la media superior? ¿Qué elementos nos identifican como nivel educativo? Adelante, con el micrófono, había manos levantadas aquí, también de este lado. Había la mano levantada de este lado. Yo pienso que la principal característica es que trabajamos con jóvenes. Trabajamos con gente joven que tiene diversas maneras de pensar, con diferentes sentimientos, diversas culturas, diferentes cuestiones económicas, psicológicas, sociales.
una contextualización diversa, pero son jóvenes. La edad de los alumnos, el reto de la edad de los estudiantes. Adelante, una mano levantada por aquí. ¿Quién más nos identifica? Hola, buen día. ¿Qué nos identifica como educación media superior? Como lo dice el maestro, trabajamos con jóvenes, pero recibimos jóvenes que normalmente tienen problemas de índole social, problemas familiares y problemas fuertes hasta de drogas. Y los recibimos nosotros y los amamos, los recibimos con amor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué cosas tenemos en común? Además de los jóvenes, de la problemática que trae cada estudiante, ¿qué nos identifica como nivel educativo a nivel nacional? Trabajamos con un marco curricular común y desarrollamos por competencias. Muchas gracias. Tenemos un marco curricular común que establece los niveles a donde hay que llegar con esos estudiantes. Un alto nivel de compromiso de todos los docentes. Perfecto. El compromiso de los docentes. Muchas gracias. Salvo el marco curricular común y el compromiso de los docentes, las otras dos aportaciones que hablaban de los retos que tenían que dar a los jóvenes, la problemática de estos estudiantes. Y yo quisiera en esta ocasión hablar un poquito con ustedes de el vaso medio lleno, no solo medio vacío, para hablar de todo lo que sí tenemos que nos identifica como media superior y que a veces se nos olvida. En el día a día, en el montón de cosas que hay que hacer, con las miles de tareas y exámenes que realizar, se nos olvida, por ejemplo, que somos el único nivel educativo con una gran posibilidad de transformación en la vida de las personas que reciben niños y gradúa adultos. Es una característica que solo tiene la media superior. Recibimos jóvenes o niños y los graduamos como adultos, y eso es una posibilidad enorme que tenemos en la media superior que no la tiene ningún otro nivel educativo. Somos el único nivel educativo en donde los docentes que damos clase estudiamos para todo menos para ser docentes. Estudiamos diversas carreras profesionales: ingeniería, contaduría, medicina, química, física, biología, derecho, pero además somos el único nivel educativo, maestros. Quiero hablar de esta gran posibilidad que tenemos en la media superior que a veces se nos olvida. Somos el único nivel educativo que puede poner en una misma mesa como ahorita diferentes carreras profesionales para resolver el reto de un mismo alumno. Somos el único nivel educativo que puede poner en una mesa un contador, un abogado, un médico, un químico, para resolver el reto de un mismo alumno. Esa gran fortaleza no lo tiene, obviamente, la educación básica, pero incluso tampoco la tiene la educación superior, porque ellos, si son facultades, son todos ingenieros, o todos médicos, o todos administradores. Pero de pronto sentar en una mesa un médico, un administrador y un abogado, solamente la media superior. Esas son de las grandes posibilidades que en el día a día se nos olvidan. Incluso muchas veces decimos que es un problema de la media superior. Pocas veces se escucha como una posibilidad. Y dicen, qué difícil es ponernos de acuerdo. Qué difícil es coincidir. Y justamente esta es una gran posibilidad, una gran fortaleza de la media superior, porque más allá de las carreras profesionales, más allá de que somos 33 subsistemas distintos, para que ustedes tengan una idea de lo complejo que resulta la media superior en este país, déjenme decirles que tenemos 33 subsistemas distintos. Esos 33 subsistemas tienen más o menos como más de 150 programas de estudios distintos a nivel nacional. ¿Saben ustedes que la educación básica tiene un solo programa de estudios a nivel nacional? Un solo plan de programa de estudios que toca o corresponde a la federación definir. Ellos ahorita en este proceso de transformación lo que están haciendo es definir un solo plan y programa de estudios. Lo publicaron como ley, lo van a aplicar, listo. Eso es correcto. En la media superior, pues tenemos que poner de acuerdo 33 sistemas para actualizar más de 150 planes y programas de estudio para estar listos en el mismo tiempo que va a estar listo base. Estamos frente a un reto muy distinto,
Pero esa diversidad institucional que caracteriza a la media superior no es una casualidad ni invento de alguien. Existe porque hay una gran diversidad vocacional de los jóvenes que nos hace atender esos intereses vocacionales a través de diferentes subsistemas. Es decir, el CONALEP existe porque hay un interés, una necesidad vocacional de los jóvenes con esta estructura curricular que ustedes ofrecen. Los bachilleratos generales o propedéuticos tienen una línea de atención muy específica a otro sector de jóvenes. Los bachilleratos del MAR tienen otra, y así podríamos ir con cada uno de ellos. Pero cuando hablamos de la media superior, hablamos de un nivel educativo muy diverso, que implica algo que ustedes acaban de poner ahorita fuera, una gran capacidad para hacer consensos. Les tomó 5 minutos ponerse de acuerdo. Y aquí no hubo enojos ni peleas de nadie. En 5 minutos se pusieron de acuerdo y dijeron a ver cómo nos llamamos, cuál es el dibujo, hasta lo celebramos, nos tomamos fotos, nos dejamos y está de acuerdo en 5 minutos. Esa es una característica de la media superior. Porque a pesar de que, por ejemplo, la educación básica en este país tiene un solo programa de estudios, a que se pongan de acuerdo les cuesta mucho trabajo. Y en media superior tenemos una gran capacidad de hacer consensos. Y voy a usar esta palabra consenso, maestros, para responder a una pregunta, a la pregunta que dio origen a estos talleres a nivel nacional. Nos dimos cuenta que era necesario realizar estos talleres en la subsecretaría porque los maestros de media superior le escribían al subsecretario de un Facebook, que la atiende personalmente, en donde los lee personalmente y contesta personalmente. Y los maestros empezaron a preguntarle, oiga doctor, ¿quién escribió el modelo educativo? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué ese modelo dice eso y no es otra cosa? Invento de quién es el modelo. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que venir a explicarles que el modelo educativo que estamos implementando en México a partir de este año es el resultado de un gran consenso nacional. El primer consenso nacional lo vivimos en el año 2014. Se realizaron 6 foros de consulta en todo el país para analizar el modelo educativo vigente en ese momento, para analizar qué funcionaba y qué ya no funcionaba del modelo educativo. Se hicieron foros de consulta para educación básica, para media superior y para superior. En el caso de la media superior, déjenme compartirles, hubieron 6 foros en todo el país, en los que participaron más de 8,000 personas de todo el país, docentes, directores, padres de familia, estudiantes. Se recibieron en estos foros de consulta 2,423 propuestas por escrito, documentos sin límite de extensión, sin límite de formato, desde Word, PowerPoint, ensayos, fotografías, imágenes, resúmenes, lo que nos quisieron entregar 2,423 propuestas que se leyeron todas y cada una de ellas en diferentes niveles de análisis para poder decir, por ejemplo, qué les preocupaba a los docentes o a los padres de familia analizados, qué les preocupaba a los directores en ese subsistema. Y un primer análisis que hicimos, que nos dio mucha información, es leer qué proponían esos documentos. Y lo primero que identificamos es que la gran mayoría de los documentos proponían cambiar algo en el modelo educativo. La intención de los documentos era impulsar un cambio. El 40% de las propuestas recibidas proponían cambiar algo del modelo educativo de la media superior. La forma en que damos clases, el perfil de los alumnos, la forma en que evaluamos, la forma en que nos capacitamos, etcétera, etcétera. 40% de las propuestas recibidas proponían un cambio. 16% adicional de esas propuestas recibidas en 2014 nos pedían de plano transformar todo el currículo de la media superior. De tal manera que el primer mensaje que ustedes enviaron a las autoridades educativas en el 2014 fue: esto no puede seguir igual. 56% de las propuestas recibidas decían: esto no puede seguir igual. A partir de ahí se hizo un análisis más exhaustivo todavía de los documentos para extraer lo que llamamos ideas fuerza.
de los documentos. Exactamente qué nos pedían a nivel nacional. Extrajimos 3.856 ideas fuerzas de esos documentos. Le quitamos el rollo, pues, de los documentos. Quitamos la paja y nos quedamos con las ideas centrales. ¿Sí? Y a partir de ahí se delinearon lo que llamamos líneas de acción, o sea, tareas que tenemos que realizar para poder atender. Se me hace que tenemos micrófonos encendidos, de lo que está causando interferencias. Si me subes un poquito el volumen del micrófono, si apagamos los demás micrófonos, quizás nos ayudamos, y si me subes el volumen del mío, te lo agradezco. A partir de ahí se delinean 122 líneas de acción, 122 tareas que tenemos que realizar juntos para atender las demandas, las sugerencias que se plasmaron en el 2014. Estas 122 líneas de acción son las que le dan forma a un documento que se publicó el año pasado, que yo espero que ustedes hayan leído, lo conozcan, que se llama Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. Tomen nota de eso porque se va a poner ahora sí conceptos. Eso es como una clase, por favor, express. En 2016 se publica un documento que se llama Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. Ese documento presenta por primera vez en México un solo currículo desde preescolar hasta media superior. Y en la parte correspondiente a media superior están contenidas las 122 líneas de acción que derivan del consenso del 2014. Este documento se publica junto con un segundo documento que se llama Carta de los Fines para la Educación para el siglo XXI. En esta carta proponemos en versión preliminar, el año pasado, una propuesta de un solo perfil de egreso para toda la educación obligatoria. Un solo perfil de egreso, desde preescolar hasta media superior. Y se publica también un tercer documento que se llama Modelo Educativo 2016. 3 documentos, maestros: la propuesta curricular, el Modelo Educativo 2016 y la Carta de los Fines para la Educación en el siglo XXI. 3 documentos que el año pasado, en julio de 2016, se publicaron en formato preliminar y que fueron puestos a una segunda consulta nacional, que se publican y se ponen a consideración de todo el país para que todos opinen sobre qué debía de cambiarse en esos documentos. En julio del 2016 se inicia una segunda consulta nacional. Y estoy intentando responder a la pregunta de qué lo escribe ese modelo. ¿Por qué el modelo dice eso? No dice otra cosa. En el 2016 se inicia un segundo consenso a través de foros de consulta nacionales que realizó la propia Secretaría de Educación Pública. Foros, por ejemplo, abrieron los foros el primer evento con gobernadores de todo el país, discutiendo sobre el modelo educativo, hacia dónde debería de ir. Hubo un foro para los gobernadores, pero también para los diputados, para los senadores. Hubo un foro para el INEE. Hubo un foro para los rectores de las universidades, para discutir hacia dónde debería ir la educación en México, cómo debería ser el modelo educativo. Hubo un foro también para los docentes. Hubo un foro para directores de plantel. Hubo un foro para sindicatos. Hubo un foro para los padres de familia. Hubo un foro para empresarios y empleadores de nuestros egresados. Hubo un foro para organizaciones de la sociedad civil. Y así podría seguir la lista, pero sí les quiero compartir que cerramos con broche de oro con un foro de estudiantes. El último de los foros de consulta nacional fueron con alumnos de primaria, secundaria y media superior que acudieron directamente a la Secretaría de Educación Pública a decirle directamente al Secretario de Educación cómo debería ser la educación en este país. Después de haber analizado con padres, con docentes, con mentores, cerramos con los estudiantes de los foros de consulta. Estos foros de consulta también se replicaron en cada estado, más de 200 foros estatales en todos los estados del país, con más de 50,000 personas participando en estos foros de consulta. Adicionalmente, la educación básica designó
2 sesiones de los consejos técnicos escolares, que es el equivalente a las academias de nosotros, pero básico, para que analizaran los documentos y enviaran sus recomendaciones. En el caso de la media superior, dimos una muestra de este país de la gran capacidad que tenemos para hacer consenso. Activamos una consulta de academias con docentes de todo el país y en cuestión de semanas 12.800 academias de la media superior levantaron la mano para participar. 12.800 academias, hicimos historia. Una participación voluntaria, abierta, de todas las academias de todo el país. Adicionalmente, la SEP habilitó un portal de internet para que todo ciudadano mexicano que tuviera algo que decir sobre la educación, sobre el modelo educativo, lo pudiera hacer a través del portal de internet. Ahí se recibieron 1.8 millones de visitas en este portal de internet. Adicionalmente, recibimos documentos de distintas instituciones que también nos dijeron esto recomendamos para el modelo educativo. En el caso de la media superior, la consulta de academias convocó a 12.800 academias, de las cuales 12.599 academias nos enviaron recomendaciones, sugerencias, comentarios. Y esto es bien importante compartir, esto es una numeralia que vale la pena, porque muchas veces cuando nos invitan a participar decimos, no, ¿para qué participo si luego nadie se entera? ¿Dónde queda lo que yo digo, lo que yo envío? De esta consulta de academias, maestros, sabemos con toda precisión qué se dijo en cada academia, de cada plantel, de cada subsistema, de cada estado de la República. 12.599 academias de las 12.800 que se inscribieron lograron enviar en tiempo y forma sus recomendaciones. De esas academias nos enviaron 84.000 sugerencias, 84.000 comentarios puntuales, que se leyeron todos y cada uno de ellos para saber qué estaban sugiriendo los docentes de la media superior respecto al currículo de la media superior. Aquí está el desglose de cómo participaron por subsistemas, el porcentaje de participación por planteles de cada subsistema a nivel nacional de la media superior. Como pueden ver, los diferentes subsistemas de la media superior levantaron la mano para participar. Unos más, otros menos, pero a nivel nacional participaron incluso instituciones particulares. No solamente públicas, no solamente autónomas, sino incluso también las particulares. Y tenemos el desglose de cuántas academias por área de conocimiento, por campo disciplinar participaron. Y puedo decirles cuántas academias de Colima participaron en esta consulta y cuántas participaron en cada uno de los estados del país, porque esto es bien importante. Cuando uno habla de un modelo educativo, lo primero que tenemos que saber es de dónde viene este modelo y quién escribe, qué hay adentro de ese documento. Y podemos saber con certeza cuántas academias, ¿sí?, de cuántos planteles en el estado de Colima participaron y cuántos participaron en cada estado del país. Están las 32 entidades del país y están las 12.599 academias. Y si me permite el comentario, diría que nos quedamos cortos en Colima. Comparados con otros estados, nos quedamos cortos en Colima, básicamente. Vean los números de otros estados del país, involucramiento, participación. Vean, entiendo que el Estado de México es un estado con muchos planteles, tenga ese nivel de participación, pero hay estados. Yo les voy a decir cuál sería para mí un parámetro de cómo nos quedamos cortos. Oaxaca. Cuando uno dice, no, Oaxaca, el sindicato, es mal, no quieren hacer nada, todos son problemas, esta Oaxaca. Esta Oaxaca. 148 planteles, 363 academias. Con todas las broncas y problemas que uno piensa en lo que es esta Oaxaca, sus problemas sindicales. 363 academias participando en esta consulta. Y mucho de esto tiene que ver, maestro, porque a veces no sabemos, no nos enteramos y no buscamos la información. Y eso es de lo que quiero hoy romper ese paradigma con ustedes. Porque cuando hablamos del modelo educativo en media superior, tengo que decirles que el tren ya arrancó. El tren ya va en marcha. Y ustedes deciden si se quedan abajo viendo pasar el tren o se suben al tren y avanzan con él.
Y cuando decimos 65 academias de Colima, yo les decía, hoy sabemos qué se dijo en cada academia de cada plantel, de cada subsistema, en cada estado. Ahí están los datos. Ahí está con el estado de Colima. De los 3 planteles, 14 academias. Y estoy segura que en esos 3 planteles hay mucho más, 14 academias. Hay mucho más que 14 academias. Y participaron 3 experimentales, 3 de sociales, 3 de comunicación, 2 de humanidades y 3 de matemáticas. Y volvemos a reiterarles el Tren de Reforma cómo queremos participar en este proceso de cambio. De toda esta información recibida, maestros, en las academias, la Subsecretaría de Educación Media Superior instaló una mesa de trabajo para leer todas y cada una de las aportaciones, pero aparte, la propia SEP se apoyó en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, para que el CIDE analizara toda la consulta nacional, todo lo que salió de la consulta, tanto de media como de base. El CIDE entrega a la SEP el informe de esta consulta nacional en diciembre del 2016. En el portal de internet de la SEP, ustedes tienen disponible un documento que se llama Informe de la Consulta Nacional 2016, que deberíamos de conocer y leer para saber qué se dijo, para entender nuestro modelo educativo, para saber qué se pidió cambiar de estos documentos. Está en este documento que se llama Informe de la Consulta 2016. Y déjenme les comparto que este informe está siendo usado ya como bibliografía de algunos doctorados de algunas universidades del extranjero, que me han contactado para decirme dónde descargamos el documento, porque es bibliografía de estudio de maestría y doctorados de educación en otros lados del mundo, y que sería un crimen que en Croacia supieran de la consulta nacional y que se dijo en México, y en México no supieran que estoy adentro de este documento. Se los comparto con toda sinceridad. Yo la próxima semana me toca justamente presentar, estaré en Montevideo, en Uruguay, y el fin de semana justamente hablando de esta consulta nacional. Y en Uruguay están queriendo saber qué está pasando con la consulta en México, y los maestros mexicanos ni siquiera sabemos de una consulta. No es el documento ni qué dice dentro del documento. También se los comparto como algo que nos parece que tenemos que los maestros de medio superior ser lectores de fuente primaria. En este tema que es lo más importante que hacemos, es el modelo educativo, lo peor que nos puede pasar es jugar al teléfono descompuesto. También se los comparto como docente que soy. Con esto, que es lo más importante de lo que hacemos, por favor no se queden con el dice que le dijeron que leyó. Seamos lectores de fuente primaria, descarguen los documentos, lean, conozcan, analicen. El informe de la Consulta Nacional 2016 está en el portal de la SEP. Bajen el documento y conózcanlo para entender el modelo educativo. Para que cuando decimos por qué el modelo dice eso, entendamos de dónde viene eso que dice. Con este diagnóstico, con estas 2 consultas, en marzo del 2017, de este año, el 13 de marzo para ser exactos, el presidente de la República presentó al país 3 documentos en versiones definitivas, en versiones finales, 3 documentos. Eso sí tendrán que ser, de a partir de ahora, documentos de consulta diaria para ustedes. Primer documento, los fines de la educación en el siglo XXI. Es un documento cortito, sintético, lectura obligada para todos nosotros. 5 páginas más. Que presenta por primera vez en la historia de la educación en México un solo perfil de egreso, desde preescolar hasta media superior. Eso es bien importante que ustedes lo conozcan. Por primera vez tenemos en este país un solo perfil de egreso para preescolar, primaria, secundaria y media superior.
y que es importante que las academias lo conozcan, analicen el documento y no solamente lean el perfil de egreso de la media, porque en los próximos años los alumnos de básica nos van a llegar con ese perfil de egreso y tenemos que estar listos para recibirlos. Segundo documento que se publica en versión definitiva, el modelo educativo de la educación obligatoria. Ahora sí, la versión final, el modelo educativo que habremos de implementar a partir de ahora. Tercer documento, ruta para la implementación del modelo educativo. Generalmente los docentes, los directores, tenemos dudas sobre cómo de las cosas. Sí, porque el modelo está bien bonito, pero ¿cómo se va a hacer? No, eso luego no se hace. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? En este documento que se llama Ruta para la Implementación están enlistadas todas y cada una de las tareas que vamos a realizar ustedes y nosotros en los próximos meses para implementar el modelo educativo. Ahí vienen enlistadas cada una de las acciones. Ahí vienen enlistadas las fechas, cuándo las vamos a realizar. Vienen enlistadas los responsables, quiénes los van a realizar. Ahí se establecen las metas. Y lo más importante, se establece cómo nos vamos a medir en el cumplimiento de esas metas. Y es importante decirles esto, porque a partir de ahora, maestros, nadie de nosotros podría decir que no sabe, porque están pidiendo que haga eso. Que no sabe para qué tengo que hacer lo otro. Nadie podría decir que no sabe que sigue al modelo educativo. Porque hay un documento que dice qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, qué metas tenemos que lograr y cómo nos vamos a ir midiendo. Ningún maestro de ningún plantel de la media tendría que tener la duda, porque frente a la duda hay un documento que se llama Ruta para la Implementación. Para entender por qué está de necio mi dirección general que yo tomé el curso, este curso, en esta fecha tengo mil cosas que hacer, porque hay una meta con la relación. Estas metas son un compromiso frente a todo el país, es bien importante decirles. Cuando el documento se publica, nos comprometimos frente a todo el país, que es lo que vamos a hacer para implementar el modelo. Entonces, su cumplimiento no es una opción. Es que no nada más nos comprometimos con el director general de nuestro sistema. Nos comprometimos frente a todo el país que nos está observando y nos están dando seguimiento de cómo vamos en eso que dijimos que vamos a hacer. Y por eso, los tiempos tenemos que cumplir, las metas las tenemos que lograr. De estos tres documentos yo no voy a alcanzar a ver con ustedes los tres, vamos a ver uno de ellos nada más, que me parece que es el más importante, es el modelo educativo. Y vamos a hacer una tirada del modelo, maestros, desde dos niveles. Desde lo general, de qué es el modelo. Y luego vamos a hacer una introspección hacia la media superior para saber qué implica ese nuevo modelo para nosotros en la media superior, para entender hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Y en este sentido lo que voy a hacer es compartirles rápidamente un video que presenta al modelo educativo de manera muy general y luego hacemos un recorrido de ese modelo solo para nosotros en la media superior. ¿De acuerdo? En tiempos de la Revolución, 7 de cada 10 mexicanos no sabían leer ni escribir. Y el principal reto era que hubiera una educación para todos. Un siglo después, tenemos una cobertura de primaria y secundaria de casi 100%. Y cada vez más jóvenes estudian el bachillerato e ingresan a la educación superior. Sin duda, hemos avanzado mucho como país. No obstante, el mundo ha cambiado. Y hoy nos enfrentamos a nuevos retos. El conocimiento se genera a una velocidad inédita y la tecnología ha transformado la manera en que vivimos y trabajamos. Si antes los recursos naturales determinaban la prosperidad de las naciones, hoy la innovación es la clave para ser competitivos. Por eso, para ir hacia adelante y no quedarnos atrás, es urgente cambiar. Si queremos que todos los niños, niñas y jóvenes tengan una oportunidad de desarrollar sus talentos y capacidades, no pueden seguir aprendiendo de la misma manera en que lo hicieron sus padres y sus abuelos. Necesitamos una verdadera revolución educativa. Para lograrlo,
Primero había que revisar qué y cómo estaban aprendiendo los estudiantes mexicanos. Por eso, con la reforma educativa, inició un proceso de consulta que permitió construir una nueva propuesta pedagógica que parte de una premisa fundamental. Primero son los niños. En julio de 2016 presentamos esta propuesta y fue analizada durante varios meses por maestros, directivos de escuelas públicas y privadas, padres y madres de familia, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, legisladores, niños, niñas y jóvenes, el INEE, el CENTE, las escuelas normales, hablantes de lenguas indígenas, así como las propias entidades federativas. En total, el CIDE, encargado de recopilar y ordenar las opiniones, capturó más de 300,000 comentarios. Tomando en cuenta todas estas aportaciones, ahora presentamos el nuevo modelo educativo. Nuestro principal objetivo es que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición y contexto, desarrollen su potencial para ser exitosos en el siglo XXI. Lo que buscamos es educar para la libertad y la creatividad. Planteamiento curricular. Antes, la educación buscaba transmitir la mayor cantidad de conocimiento. Hoy hay tal cantidad de información que la memorización es insuficiente. Y en cambio, es cada vez más importante aprender a razonar, a pensar por sí mismos y a resolver problemas. Por ello, el planteamiento pedagógico del nuevo modelo educativo es que los niños aprendan a aprender. En ese sentido, el nuevo currículo se concentra en los aprendizajes que son clave para que los niños y jóvenes puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida. El español y, de ser el caso, la lengua indígena de su comunidad, las matemáticas, el inglés, la exploración del mundo natural y social, las artes y la educación física, así como las habilidades socioemocionales, como por ejemplo conocerse a sí mismos, tener autoestima y perseverancia, saber convivir con los demás y trabajar en equipo. La escuela al centro del sistema educativo. Para lograr este cambio en la educación, el nuevo modelo educativo plantea la reorganización del sistema educativo para poner la escuela al centro de todos los esfuerzos. Esto significa que los planteles tengan más autonomía, tanto en su gestión como en su currículo. De este modo, cada comunidad escolar puede encontrar la mejor forma de desarrollar el máximo potencial de sus alumnos. Para que las escuelas puedan mejorar su funcionamiento y logren crear estas auténticas comunidades de aprendizaje, se prevé que tengan recursos propios, una infraestructura digna, plantillas de maestros completas y menos burocracia. Al mismo tiempo, el modelo ofrece el apoyo y acompañamiento pedagógico que requieren para mejorar las prácticas docentes en las aulas. Formación y desarrollo profesional docente. Esto también implica profesionalizar la labor docente, porque los maestros son el actor más importante para este cambio. Ellos son quienes están en las aulas todos los días, quienes guían e inspiran a sus alumnos. Por eso, el nuevo modelo educativo plantea un sistema profesional docente con reglas claras, basado en el mérito, en el cual los mejores estudiantes se vuelven maestros. Una vez en funciones, se evalúan periódicamente, los más destacados reciben reconocimientos y todos tienen acceso a una formación continua, pertinente y de calidad que les ayuda a mejorar su práctica cotidiana. Equidad e inclusión. Al mismo tiempo, el nuevo modelo busca romper los nudos de desigualdad en el sistema educativo para que todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su género, origen, contexto o discapacidad, tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. La equidad y la inclusión deben ser principios transversales en todo el sistema educativo. Por ello, el modelo plantea que la infraestructura se mejore primero en los planteles más necesitados, que las becas vayan a quienes más las necesitan, que los niños y jóvenes con discapacidad estudien en escuelas inclusivas, que la cultura y la lengua de las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta y que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños. La gobernanza del sistema educativo. Finalmente, el nuevo modelo reconoce la pluralidad de actores involucrados en la educación y la necesidad de que se coordinen de manera efectiva para que su participación tenga el mayor impacto. El gobierno federal, las autoridades educativas locales, el INEE, el CENTE, los maestros, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo. Hacer realidad esta revolución educativa es un proceso gradual y complejo. Debe desarrollarse de manera participativa y tomando en cuenta la gran diversidad que caracteriza a México, pero con una meta clara: que todas las niñas, niños y jóvenes reciban una educación integral de calidad que los prepare para vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.
Esto es en lo general de lo que es el modelo. Y lo primero que hay que identificar en el video es que el documento del modelo está organizado en 5 apartados. Para cuando ustedes lean el modelo, les voy a adelantarles un poquito en la lectura. El documento está organizado en 5 apartados, 5 partes. Cada una de estas partes les llamamos eje. De tal manera que el modelo educativo de la educación obligatoria en México tiene 5 ejes. Son 5 ejes que es importante que ustedes conozcan en la lectura que van a realizar. Vamos a revisar cada uno de estos ejes, qué significa, qué implica para nosotros en la media superior este modelo educativo en cada uno de sus ejes. Hay un primer eje que se llama planteamiento curricular. En la media superior, el eje número 1 del modelo, el planteamiento curricular, corresponde al nuevo currículo de la media superior. Dicho de otra manera, el nuevo currículo que estamos ya implementando en la media superior corresponde o cumple con el eje 1 del modelo educativo que se planteó. Y de este nuevo currículo no les voy a adelantar mucho porque lo vamos a ver más adelante. Déjenme decirles algunas cosas. El nuevo currículo de la educación media superior retoma, continúa, fortalece a la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS. En el nuevo currículo de la media superior, la RIEMS continúa. No estamos haciendo borrón y cuenta nueva. Hay que decirlo bien claro. No estamos borrando lo que ya avanzamos. Vamos a seguir impulsando un modelo basado en el desarrollo de competencias. Por lo tanto, el marco curricular común continúa, con todas sus competencias disciplinarias, genéricas y profesionales. Bueno, esto es bien importante para que no haya margen de duda o de error con esto. Que nadie piense, ya se les ocurrió otra cosa, echaron para abajo todo lo que avanzamos, cada vez se ocurre algo nuevo. No, en media superior estamos dando continuidad a lo que iniciamos en el 2008. Lo que sí vamos a hacer es corregir el camino donde nos hemos equivocado y vamos a ver más adelante. Segundo eje, la escuela al centro. Y aquí lo que voy a hacer es darles algunas ideas de cosas que generen el interés en ustedes de leer el documento, maestros, para saber esto qué va a implicar para nosotros en media superior. En el eje de la escuela al centro, estaremos impulsando cambios importantes en la media superior. Primer cambio importante, el rol de los directores de plantel. El papel que desempeñan los directores de plantel de la media superior cambia con el modelo educativo. Dejan de ser solamente administradores de los recursos del plantel para convertirse en líderes académicos de los planteles. Esto es un cambio fundamental. Los directores en el nuevo modelo educativo, en el nuevo currículo de la media superior, son los directamente responsables del aprendizaje de los alumnos en cada plantel. Y vamos a ver más adelante cómo vamos a capacitar a esos directores para que puedan hacer esa tarea y qué herramientas le va a dar el currículo para que puedan hacer esa función. ¿De acuerdo? Estaremos atendiendo aspectos de cumplimiento básico para la operación en los planteles. Por ejemplo, la normalidad mínima. A partir de ahora, la normalidad mínima aplica para media superior. En algunos años ya pasa. En media superior empezamos a implementar la normalidad mínima. ¿Qué significa normalidad mínima? Asegurar los aspectos mínimos en los planteles para que el aprendizaje suceda. ¿Cuáles son los aspectos mínimos en los planteles? Que el docente llegue a dar la clase. Se nota difícil que haya clase. Que los alumnos lleguen a tomar la clase. Cosas mínimas, elementales. Que los alumnos y los maestros lleguemos puntuales a dar la clase, a tomar la clase. Que tanto alumnos como maestros usemos toda la hora de clase ¿para qué? Pues para clase. Estos aspectos mínimos, maestros, se tienen que asegurar y solamente pueden ser asegurados en cada plantel. No hay forma que un director general, que un subsecretario pueda asegurar que un maestro llegue a tiempo a dar la clase. Eso se tiene que hacer desde cada plantel, cada cadena, en cada grupo docente.
Pero es un tema que estaremos dando seguimiento, que estaremos monitoreando y que estaremos acompañando a todos los planteles de todo el país de la media superior en el cumplimiento de la normalidad mínima. Son aspectos mínimos, ¿eh? Estamos hablando de cosas mínimas, básicas, fundamentales, pero que si eso no sucede no puedes hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, básicamente. Si el maestro no llega, si el alumno no llega, si no llegan a tiempo, si la hora de clase no se usa para lo que se tiene que usar, difícilmente uno puede considerar que ahí puede haber proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto importantísimo, maestros, tiene que ver con el uso del tiempo escolar, que no es lo mismo que el uso del tiempo en el aula, son dos cosas distintas. Una de las cosas que plantea el nuevo modelo educativo para media superior es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, se las voy a dejar como reflexión, es ¿qué proyecto de formación tienen ustedes para sus alumnos en sus planteles durante todo el tiempo que el alumno pasa en su plantel? Desde que el alumno pone un pie en el plantel hasta que el alumno se retira del plantel. En clase, pero también fuera de clase. En el salón, pero también en la cafetería del plantel. En el campo de fútbol, pero también en la biblioteca del plantel. ¿Cuál es el proyecto formativo que tenemos en los planteles de media superior para esos estudiantes? Porque hasta ahorita hemos estado muy concentrados en la media en el tiempo de aula. Y estamos desaprovechando todo el tiempo adicional que tenemos. Los planteles de media superior, maestros, son centros de entrenamiento para un docente, para un estudiante que llega. El estudiante aprende el respeto al otro y la disciplina y la perseverancia en clase, pero también en un partido de fútbol. Y lo aprende en la cafetería, y lo aprende en la biblioteca, y lo aprende en el patio. Y hasta ahorita, del patio, de la cafetería, de la biblioteca y del campo de fútbol, poco nos estamos haciendo nada. Por eso la pregunta que les hago es, ¿qué proyecto formativo tienen ustedes en sus planteles para sus alumnos desde que el alumno pone un pie hasta que se retira del plantel? Eso tiene que ver con el uso del tiempo escolar. ¿Para qué usamos el tiempo escolar en sus planteles? Otro tema, en la escuela centro de este eje, tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento. Que tenemos que seguir impulsando una mejor infraestructura y un mejor equipamiento para los planteles. Pero me voy a detener en este tema para también plantearles otra reflexión de algo que les pediría que se lo lleven a las academias, que lo discutan en sus planteles, que tiene que ver con el uso del equipamiento. Cuando hablamos de equipamiento, centrémonos en las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Hasta ahorita, lo que hacemos en media superior es exigir equipamiento, pedir equipamiento, que nos pongan TIC, que necesitamos internet, que necesitamos computadoras, que necesitamos cañones y pantallas. Déjenme les comparto que hemos estado observando aulas a nivel nacional sobre el uso de las TIC y otros temas. Y algo que nos sorprende es que aún en los planteles que tienen poquito equipamiento, ese equipamiento no se usa. Los docentes queremos cañones y pantallas, pero cuando vamos a ver para qué se usan los cañones y las pantallas, terminamos encontrando que se usan como extensiones de un pizarrón. Los maestros preparamos una presentación, llego al salón, la proyecto, si se puede apago la luz, los alumnos aprovechan para echar su sueñito, porque como nadie me ve, y el maestro lee la presentación. Para eso estamos usando cañones y pantallas. Y la realidad es que eso se pudiera haber hecho sin cañones y pantallas. Y a lo mejor era más efectivo, porque con la luz encendida nadie se ve duerme. Pero nos estamos encontrando que en lugar de incorporar las TIC, las estamos castigando muchas veces. Nos encontramos en observación de aula que los maestros seguimos peleados por el celular de los estudiantes. Y que en lugar de incorporar que te llega un dispositivo por alumno conectado a internet muchas veces, en lugar de incorporarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje lo castigas. Nos encontramos con
el poco equipamiento disponible, por ejemplo, computadores, centros de cómputo guardados bajo 50 candados para que nadie lo use, porque se descomponen los computadores. Nos encontramos con centros de cómputo que sí están disponibles, pero para que los alumnos vean el Facebook, básicamente. Ahí no hay un proyecto formativo del uso de las TIC. El alumno va a chatear o a ver Facebook. Nos encontramos en las visitas a planteles con computadoras nuevas que nunca salieron de su caja original. Están guardadas en una bodega bajo llave. No se vayan a descomponer. Nos encontramos con que el poquito internet disponible está negado a los alumnos del plantel, que tienen como 50 candados para que ningún alumno lo use. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de la infraestructura del equipamiento y de la incorporación. Miren, maestros, una cosa es que tengamos el equipo, la infraestructura, y otra cosa es que se incorpora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretender que porque proyecto y leo una presentación estoy incorporando las TIC ha sido un error. Y eso lo tenemos que replantear en media superior. Si un nivel educativo tiene que replantearse esta reflexión, es media superior por la edad de los estudiantes que atendemos. Y esto tiene que ver con el modelo educativo. Hasta ahorita hemos estado empeñados en que no, que me pongan cañón y pantalla, que nos traiga más internet. Y la pregunta es, ¿para qué lo usas? Y en ese sentido, el equipo académico le estamos presentando a la subsecretaría ya una estrategia de decir, no se trata de llevar más equipamiento, detengan el equipamiento. Se trata de enseñar a los docentes a usar, incorporar un poquito de equipamiento disponible, porque podemos llenar una sala de equipamiento si no sabemos qué hacer con ella. De nada nos sirve. La pregunta que yo les hago, que les pido lleven a su trabajo de academias es, ¿para qué están usando el poco equipamiento disponible en sus planteles? ¿Para qué? ¿Para castigar el uso del celular en los salones? ¿Para confiscar el celular al alumno? ¿O para decirle qué bueno que lo trajiste, saque lo que lo vamos a usar en clase? Bienvenido al celular. Qué bueno que trajiste hoy una computadora que la vamos a usar. Fíjense, es tecnología gratuita que te llega. Un dispositivo por alumno, muchas veces conectado a internet. Y en lugar de utilizarlo, lo castigamos. Y en lugar de acercarnos a los jóvenes, nos alejamos cada vez más de una generación de jóvenes que vive conectada a la tecnología de información y comunicación. Esto va muy de la mano con otro tema, maestros, que se vuelve sumamente relevante en la media superior y es el trabajo colegiado docente. Un tema que estaremos impulsando de manera muy importante el trabajo de las academias de la media superior. Porque es en el seno de las academias donde vamos a encontrar respuestas a estas preguntas. Donde vamos a proponer soluciones a estas problemáticas. Y esto tiene que ver con cómo vamos también, maestros, a incorporar a los padres de familia de nuestros alumnos. Es otro reto que tenemos en media superior. Dos niveles educativos nos parece a nosotros que dependen de los padres de familia, preescolar y media superior, básicamente. Primaria y secundaria, y los chavos pueden medio subsistir sin los papás, pero en preescolar y en media superior dependemos de los padres de familia. Yo les voy a hacer otra pregunta que les voy a pedir que lleven a su trabajo de academias, a sus sesiones de trabajo de plantel, que tiene que ver con esto que siempre dicen ustedes, los papás ya no vienen, ya no les interesa, ya no quieren, los cita uno, ya no están, ya no acuden a las reuniones. La pregunta que yo les hago es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? En algún momento se darán cuenta, para que los papás ya no quieran venir a nuestros planteles. Más allá de culpar al tercero, la pregunta tiene que ser al interior de nuestras comunidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer en algún momento para que los papás vengan cada vez menos? Y esto implica una reflexión bien humilde de
parte de cada plantel y de cada comunidad educativa. Nosotros hicimos grupos de enfoque con padres de familia. Cuando empezamos a percibir que ustedes nos decían en todo el país, los papás ya no vienen, no quieren, no les interesa, no tienen a sus hijos, los zapatos. Hicimos grupos de enfoque con papás desde la subsecretaría. Y abiertamente les llegamos a decir así: a ver, señor, ¿por qué usted no va al plantel? Cuando les planteas esto, te dan respuestas sorprendentes. ¿A qué voy? A que me hablen de información que no entiendo. ¿Sabían ustedes que en promedio el 60% de los padres de los alumnos que tenemos en la media superior ahorita, en todo el país, el 60-70%, no estudiaron una carrera universitaria? Por lo tanto, no tienen por qué saber de cálculo integral, ni de física cuántica, ni de diptongos y tritongos, como les digo yo. No tienen por qué saber de eso, pero de eso estamos queriendo hablar. Un papá que dice: yo no fui al bachillerato y voy a un plantel y me quieren hablar de cálculo integral. Entonces, ¿a qué voy si no entiendo de qué me están hablando? Papás que nos dijeron que esos grupos de enfoque me entregan una boleta de calificaciones que no entiendo, con una cantidad de abreviaturas que solamente entiende alguien que lo escribió. Y así queremos que vayan tomando. Estoy emocionada de recibir la información. Los papás dicen: ¿a qué voy? A que en público me regañen porque mi hijo no entrega, no lo hace, no llega a tiempo, se queda dormido, no hace, no todo. Mi papá dice: ya sé quién es mi hijo. Ya sé quién es mi hijo. Yo voy a buscar soluciones para mi hijo. No para que me pongan en evidencia frente a todos de lo que mi hijo no es, no hace, no entrega, no cumple, no, todo lo que no. A eso me refiero cuando les digo: tenemos que revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué dejamos de hacer, o qué empezamos a hacer de más, para que los papás no quieran meter los planteles. No se fueron solos, también se los tocaron. Esto tiene que ver con el modelo. Los papás nos alejamos solos de los padres, nos ayudamos a irse nosotros. Y la reflexión que tenemos que hacer en sus planteles es: ¿qué cosas podemos hacer mejor o diferentes para que los papás se acerquen a nosotros? Y cosas muy sencillas que no requieren ni recursos, ni tecnología, ni nada. Simplemente, yo le decía a un director: ¿por qué le tiene usted que poner calc a la boleta de calificaciones? ¿Qué significa cálculo, maestro? ¿Cómo le pone cálculo? ¿Cómo le pone matemáticas? A un papá le da lo mismo que sea cálculo que sea álgebra, porque yo le diría que es matemáticas y que sacó 6. Ah, no, este es el formato oficial de la boleta. Yo le digo: eso no puede ser una traducción al español mexicano, al reverso de la hoja, y le puede poner usted al papá matemáticas, español, ciencias experimentales, para que el papá sepa de qué se trata esto. A eso me refiero, a estas cosas que ni nos cuestan, pero que resuelven mucho de la problemática que estamos viviendo en medio social. La reflexión es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para que los papás se acerquen con nosotros? Necesitamos a los papás con nosotros, es una realidad. Tercer eje: formación y desarrollo profesional docente. Aquí nada más comentarles, maestros, que con el nuevo modelo educativo, desde el año pasado, se instaló una nueva estrategia de formación continua docente. Tenemos un nuevo modelo de formación docente en medio superior desde el año pasado, del 2016. Ya no existe Profordex, ya no va a haber más Profordex, por favor, se acabó ya el Profordex. ¿Okay? Ya no existe Profordir tampoco, ya no hay ni va a haber más de eso. ¿Okay? En su lugar hay una oferta distinta de formación docente que yo les voy a mostrar más adelante. Pero es bien importante para que por favor no sigan esperando el Profordex, porque eso ya no va a haber, ya se acabó. Cuarto eje: inclusión y equidad. Cuando hablamos de inclusión y equidad en media superior, ustedes requieren abrir la mirada, pero abrirla bien amplia, la mirada. Porque equidad e inclusión en la media superior no es solamente ofrecer apoyos o servicios educativos para personas con alguna discapacidad.
Esa es una cosa mínima de la inclusión y la equidad. En media superior, la inclusión y equidad tienen que ver con algo que no hemos estado atendiendo, por ejemplo, que se llama equidad de género en sus salones de clase. Si ustedes revisan los resultados de Planea de los últimos años, y ojalá lo hagan a partir de ahora en su plantel, se van a dar cuenta que es casi generalizado el hecho de que los alumnos varones salen mejor en matemáticas que las mujeres y que las mujeres salen mejor en comunicación que los varones. Y para responder esta pregunta, fuimos a observar aulas. Pedimos el apoyo del CIDE para observar aulas, para grabar clases, para ir a observarlas personalmente. Y los investigadores del CIDE nos dicen, en media superior sí hay prácticas involuntarias, pero finalmente prácticas que están generando este desempeño en los estudiantes. Los maestros, sin darnos cuenta, asumimos que si es alumno varón va a ser ingeniero. Sin darnos cuenta, lo asumimos. Y como va a ser ingeniero, hay que enseñarle re bien las mates, las físicas, todas las áreas duras, eso tiene que darle explicado. Y que si es alumna mujer, pues no necesariamente va a ser ingeniero. Incluso hay tareas distintas en algunos grupos, exigencias distintas. Sí los hay evidencia, tenemos evidencia de muchas aulas del país donde este tema es un problema y que requiere una mirada al interior de cada academia y cada plantel para saber cómo lo estamos haciendo. Revisen ustedes sus resultados de planea en sus planteles para saber si el fenómeno lo tienen instalado en los planteles sin darnos cuenta. No significa que lo hagamos porque lo queramos hacer, significa que lo hacemos sin darnos cuenta. El problema es que lo hacemos. Muy de la mano con los desempeños de planea tienen que ver los dobles turnos. Los planteles que imparten clases en turno matutino y vespertino. ¿Saben qué nos dice Planea también? En los últimos años, que a los alumnos del turno matutino les va mejor que a los del turno vespertino. Todo el mundo dice, claro, es obvio. Hay este descubrimiento, tanto tiempo a la escuela para saber eso. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que cuando ustedes investigan la razón o la causa, se van a encontrar con que en la mayoría de los planteles, no nada más con Alejo, a nivel nacional, el turno se asigna dependiendo un examen de admisión y un promedio secundario. O sea, tú discriminas con base en esas variables. No toda discriminación es negativa. Puede haber discriminación positiva o negativa, porque eso es importante decirlo. Y hay teorías educativas que dicen que si tú separas a los alumnos los beneficios, hay teorías que dicen que es mejor juntarlo, cada quien con la postura que les tomar. O sea, no es que una cosa esté bien y esté mal. El problema no es que los dividamos. El problema es que cuando vamos a observar lo que pasa en esos planteles, nos damos cuenta de que a veces el mismo maestro enseña distinto. Que el mismo maestro tiene diferentes expectativas de los jóvenes. A los del turno de la tarde les exige menos, espera menos de ellos, les enseña distinto, los evalúa distinto. Si tú recibes a un adolescente, fíjense la gravedad de lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta. Si tú recibes a un adolescente y le pones una etiqueta que dice, tú no eres tan bueno, por eso vas al turno de la tarde. Por eso lo que hacemos, lo etiquetamos. Decimos, tú no eres tan bueno, vas al turno de la tarde. Y sin darnos cuenta, voluntario o involuntariamente, los maestros todos los días le recordamos al alumno que como no es tan bueno, se merece menos, que como no es tan bueno le exijo menos, y como no es tan bueno espero menos de él o de ella. En 6 semestres, maestros, convences a un joven de que no es bueno. Lo terminas convenciendo que no es bueno. Y cuando llega a planear, lo obvio sucede. El alumno dice, a ver, acuérdense que yo no soy bueno, ¿o por qué quieren que yo me vaya bien en planear? Si ustedes se encargaran de convencerme a mí que no soy bueno. Eso es lo que estamos generando. Cuando no hay realmente una estrategia por parte de los planteles de una atención igual para los jóvenes. El único cañón es
disponible, ese nada más está para el turno matutino. Los planteles. Y luego se encontraban. El centro de cómputo nada más funciona para el turno matutino. Es que los de turno vespertino me dicen director son bien terribles, son bien traviesos. Se lo negamos. Le digo, si usted no les enseña, entonces ¿quién le va a enseñar a un joven? A comportarse, a cuidar las cosas. No, es que son bien tremendos. Entonces, aquí los de turno de la tarde no tienen ni cafetería porque, pues no. Los del turno de la tarde no tienen el centro de cómputo porque pues, son traviesos. Los del turno de la tarde no tienen cañón ni pantalla. El turno de la tarde no. Conviertes a un joven que no es bueno, se parece mucho. El abandono escolar lo tenemos instalado más en los turnos vespertinos. Si yo fuera un joven que me reciben así y que me dices eso todos los días, claro que me quiero ir. Y yo ahorita cada vez que dicen, no, yo no. En mi plantel no. Revisen tus resultados de plantel. Esa es la evidencia más clara. Revisen sus indicadores de desempeño de los alumnos. Revisen sus calificaciones. Estoy hablando de cosas que nos duelen. Claro que nos duelen, somos docentes. Nadie quiere decir que hacemos esas cosas. Pero analicen qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque esto es lo que implica el modelo educativo. Es una mirada mucho más amplia, por eso les decía, hablar de inclusión y equidad en medio superior es mucho más que pensar en discapacidades, nada más. No lo sé en básica, pero en medio superior esto es lo que representa. Otro tema importantísimo, maestros, es que en media superior seguimos en alerta máxima, pero máxima, por el abandono escolar. En alerta máxima por el abandono escolar. Cada año, en media superior, 600,000 alumnos, como le digo a mis maestros en mi plantel, nos pintan el cuerno y se van a la casa. 600,000 alumnos. De los que sí querían, de los que sí llegaron. Porque luego los maestros decimos, no, es que ya no quieren como antes. Es que ya no le echen ganas como antes. Ya no son como antes. Acuérdense que estos 600,000 sí querían y por eso llegaron. Los que no querían, esos ni siquiera llegaron. Esos ni siquiera se inscribieron con plantel de eso. Aquí estamos hablando de 600,000 alumnos que venían emocionados un primer día de clase, que llegaron con ganas de conocer a un nuevo salón, un nuevo grupo, un nuevo maestro, unos nuevos amigos, y que lo más seguro es que levantaron la mano para hacer preguntas, y que lo más seguro es que no encontraron respuestas, que terminan frustrándose y yéndose. Divida 600,000 alumnos que se nos van al año entre los 200 días que tiene un calendario escolar en promedio. Saquen sus cuentas. Todos los días la media superior de este país pierde en promedio 3,000 alumnos al día. Al día. Esa es la velocidad del abandono escolar. Y ustedes y yo podríamos estar hablando del modelo educativo y de que si la teoría y de que si los foros de consulta, pero allá en los salones 3,000 alumnos están yendo a la calle. Y no hay proyecto de país que uno pueda explicar que mande a 600,000 jóvenes a la calle cada año. Luego uno dice, ¿por qué este país no crece? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no somos? ¿Por qué no? Pues porque tampoco estamos formando las generaciones que van a mover este país. 3,000 alumnos se nos van por día. Imagínense cuántos planteles se quedan vacíos todos los días de media superior. Es un tema de urgente gravedad en media superior. Y por último, sobre este tema, decirles también, maestros, que la realidad es que los alumnos que abandonan no se van de una oficina central, no se van desde la dirección general. Es más, ni siquiera abandonan en el campo de fútbol. Los alumnos abandonan los salones de clase. El lugar donde un alumno decide abandonar la escuela es en los salones. Donde el alumno se frustra, donde el alumno se desincentiva, se desmotiva, es en un salón de clase. Es una realidad importantísima que tenemos que reconocer todos. Ahí donde el alumno dice, hasta aquí llegué. Y en este sentido, cuando hablamos del abandono, no puede haber
estrategia que funcione si no es la que se haga en un plantel. No hay más. Nadie mejor que ustedes para saber lo que sus alumnos necesitan. No, nadie más va a saber lo mejor que ustedes. Y pueden venir 20 cursos de capacitación de 1000 horas. Y pueden venir 50 manuales. Pero si en el plantel que conocen a los alumnos, las necesidades de sus alumnos, no deciden hacer algo, y nada cambia. No hay forma. Si los maestros de un plantel no se ponen la meta de que los alumnos no se les vayan de los salones, así hagamos lo que hagamos. Esto es realidad sumamente importante. El último de los ejes se llama gobernanza del sistema educativo. Y en este eje, un aviso importante que les quiero compartir es que lo que conocemos como el SNB, el Sistema Nacional de Bachillerato, continúa. Continúa. Con otro nombre, pero continúa. Es bien importante. Ya no se llama SNB, se llama Padrón de Buena Calidad. Padrón de Buena Calidad. Pero el hecho de que los planteles deban de cumplir con estándares mínimos de calidad sigue estando vigente. En el portal de COPENS, que también seguirá existiendo COPENS, en el portal de COPENS ya está publicado el manual 4.0, que es el manual que va a sustituir al manual 3. El manual 3 es el manual que establece qué requisitos debe cumplir un plantel para ingresar a la SNB, ahora Padrón de Buena Calidad. Van a cambiar las políticas, va a cambiar los requisitos. Los nuevos requisitos ya están en el manual 4. El manual 4 todavía no está vigente 3, pero ya les publicaron el 4 para que sepan hacia dónde vamos, para que desde ahorita identifiquen de qué se trata el padrón de buena calidad. Esto es bien importante porque no sé cuántos de sus planteles están en este padrón, pero esto es urgentísimo que tenemos que pertenecer por lo menos a nivel abajo del padrón de buena calidad, porque si no, hagan de cuenta que estamos fuera de los estándares de calidad que establece la ley. De todo este recorrido, maestros, de todo este recorrido, esto es lo que va a implicar el modelo educativo para nosotros. Una mirada de este tipo, así de grande, así de amplia. Y de esto tenemos que estar muy enterados y ser muy conocedores, para que no nos parezca con que ahí vienen profesionales a pedirme cada cosa, que no sé por qué, que es un curso, y ahora quieren que hagamos estrategia, y ahora que el plantel quiere que hagamos. Se trata de que leamos el documento, que lo revisen, que se pongan los lentes de la media superior, que lean el modelo educativo. Este modelo educativo, decíamos, tiene 5 ejes. El primero es el eje del planteamiento curricular. Ese planteamiento curricular corresponde al nuevo currículo de media superior. ¿Vamos bien? O sea, el modelo educativo es mucho más que el currículo, es lo que ya acabamos de ver. Implica muchas otras cosas, no solamente el currículo, no solamente los programas de estudio. Implica muchas cosas que tenemos que asegurar en los planteles y que no todo tiene que ver con recursos, que no todo tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la práctica educativa, con qué estamos priorizando, con cómo lo estamos haciendo en los planteles, básicamente. Pero de este eje número 1, del planteamiento curricular, es lo que hoy les quiero hablar, para que ustedes entiendan lo que hay adentro. Voy de lo general a lo específico, para que ustedes entiendan lo que hay adentro. Un punto importante es decirles retomar lo que hace rato comentábamos. Tenemos diferencias sustantivas con la educación básica. Mientras la educación básica tiene un solo plan y programa de estudio, en media superior tenemos 150 programas de estudio. Eso hace importante al marco curricular común. El marco curricular común no es el invento de alguien para volarnos la vida. Es un instrumento que existe para organizar a la gran diversidad institucional que hay. Y por eso va a seguir existiendo el marco curricular común. Esto continúa. Las competencias genéricas, disciplinares y profesionales continúan. Lo digo así porque todos los días recibo mensajes de maestros que dicen: ¿por qué quitaron el marco curricular común? Porque eso continúa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una actividad con nosotros. Vamos a usar bombones y palillos. Nada
usar bombones y palillos. No pueden usar nada más. No pueden usar botellas de agua, no pueden usar libretas, computadoras.